Hola, bienvenidos señores y señoras, compañeros de la Unidel. ¿Cómo están? Espero que nos recuerden después de nuestra última edición, juego de respuestas y preguntas. ¿Se acuerdan qué diversión nos tomamos esta vez, compañeras? Sí, estuvo muy divertido, buena dinámica. ¿Sí o no, compañero? Muy entretenida, creo que transmitimos mucho conocimiento a nuestros compañeros y me gustó mucho estar con ustedes. Sí, la verdad es que sí, estuvo muy padre esa dinámica que hicimos en aquella ocasión. Muy bien, compañeros, pues esta vez estamos reunidos, esta vez no para jugar, sino para tomarnos un poco más serio este tema que es muy importante de la ley del IVA, esta vez de la ley del IVA, enajenaciones. Para esto tenemos nuevamente la compañía de nuestros grandes licenciados. A mi derecha, mi compañera licenciada. Adriana, buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Y a mi izquierda, mi buen licenciado. Alan Guevara, un placer estar nuevamente con ustedes, compañeros. Y bueno, pues ya me conocen nuevamente con ustedes, Jesús Villa, esta vez en esta nueva edición de la ley con los licenciados. ¿Listo? Muy bien. ¿Comenzamos? Comenzamos, capítulo 2 de la ley del IVA, enajenaciones. Este capítulo empieza con el artículo 8. El artículo 8 establece lo que se entiende por enajenación de bienes para efecto de esta ley y qué no se considera enajenación. Además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, que ese código señala que la enajenación se consideran la venta, la permuta, las donaciones que siempre y cuando sean deducibles, etc. Aparte de eso que ya se considera en el Código Fiscal, también se considera enajenación los faltantes de mercancía de tu inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, bueno, en el caso que tengas tu inventario en tu empresa y llega una auditoría del SAT y tú tienes faltantes en tu inventario, ese faltante que tú tienes, ellos lo van a considerar como que fue una enajenación. Por lo tanto, ese faltante que tú tienes, tú vas a ser sujeto al pago del impuesto sobre esa mercancía que te hace falta. ¿Ustedes sabían eso, compañeros? No, compañera, tomas puntos muy importantes, pero a ver, explícame un poquito, porque la verdad yo no entiendo. ¿Qué es una permuta, compañera? Una permuta es como un trato, un intercambio, Ajá. de algo como llamado coloquialmente ¿cómo se dice? Un trueque. Un trueque, exactamente. Un trueque. Ah, o sea que si yo te intercambio mi ley aquí presente por tu teléfono, ya tengo que pagar, ya tenés que pagar un IVA. Efectivamente, porque estás hablando de la enajenación. Ah, fíjate qué tema tan más interesante. Y pues los inventarios Muy también. interesante, no Sí. tengo mucho conocimiento sobre dicho tema. Interesante. Y para efectos de esta ley no se van a considerar enajenaciones las transmisiones de propiedad que se realicen por causa de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un ejemplo sería una herencia. O sea, si tu abuelo fallece y te transmite una propiedad, no estás obligado al pago del impuesto. Las herencias no cobran impuestos. Efectivamente. Interesante, muy Vean, interesante. qué cosa más interesante. A ver, hagan sus testamentos, no vayan a hacer que les cobran IVA por sus herencias. Por sus Imagínate, herencias. al rato sale más caro pagar el pago del IVA que vale la herencia. Pues no, Sería más caro prepárense. el remedio Que las albóndigas, Ah, caldo que las albóndigas. correcto. No, les digo. Pues muy Es bien, correcto. compañeros. Continuamos con el artículo 9. El artículo Nueve. 9 habla de las excepciones del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos casos no se está obligado al pago del impuesto, que sería en el caso de los libros, la venta de libros, la compra de libros, ¿qué más? Las construcciones que sean para casa, habitación, los bienes muebles usados, siempre y cuando sea persona física. Una empresa no puede venderlos, bueno, sí puede venderlos, pero sí estarían obligados al pago. Oh, del ¿se puede o no impuesto. se puede, compañera? Sí, sí los puedes vender, pero si los vende una empresa, ellos sí están obligados al pago del impuesto. Si los vendo, en este caso, yo te vendo mi fiscoagenda que ya la utilicé, Ajá. ya le di un uso, y si te la vendo, yo no estoy obligada al pago del No, impuesto. y doblemente porque comentas que libros tampoco, pues es un bien usado y es Exactamente. libro. Justamente Ah, eso- qué ejemplo tan extraordinario. Perdón. Justamente eso comentamos con nuestra maestra, ¿no? Nuestra maestra, la mejor maestra de impuestos, pues, La ¿cierto? venta del CELI, claro. Ah, esa Economista, maestra Araceli, muy buena. sobre dicho lo que mencionas la clase pasada. Algo Sí, así. justo. Ella usó de ejemplo justamente su libro, su ley. No, y luego ahí Interesante. cumple dos requisitos, o sea, o no es por una, o es por otro, pero puedes hacerlo deducible.
no sin pago exento, qué cosa más interesante. Es correcto. Wow. Sí, No, pues, muy interesante, compañeros. Así sí. es. Bueno, compañeros, siguiente artículo, el artículo 10 de la ley del IVA. ¿Qué es lo que nos habla el artículo 10 del IVA? Eso nos hace hincapié en el territorio nacional. Territorio nacional, pues claro, nuestro bello y hermoso México, ya se la saben, compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley del el IVA se paga aquí en México en territorio nacional. Y pues a eso, este artículo pues da el concepto de qué es el territorio nacional, que es pues, nuestro bello y hermoso México, sus 32 estados de la Federación, sus aguas nacionales que le corresponde según el Tratado Marítimo. Todo eso se comprende el territorio nacional. No sé si tienen alguna pregunta de esto, compañeros. El territorio nacional creo que está muy sencillo de Sí, explicar. claro, y aparte como comentaba anteriormente mi compañero Alan, ya lo habíamos visto con la Master Serie, entonces nada, es como un refuerzo. No, del que interesante, habíamos visto. muy interesante. Sí. Y bueno, el artículo 11, este es el más interesante de todos. ¿Por qué? Bueno, pues este te da la pauta para el pago del IVA. ¿Por qué digo esto? Vaya, no se recuerden que por ejemplo, en el ISR para el pago de personas físicas es netamente a flujo. No sé si saben eso. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto ingresé en el mes efectivamente? Al contrario de las personas morales, que eso sí, pues va para cuánto facturaste y sobre eso se calcula tu base gravable y pagas tu impuesto. Muy bien. Ah, Ok. Muy interesante. pues aquí en el IVA no. En el IVA lo pagas conforme lo vayas cobrando. ¿Qué quiere decir esto? No sé, Adris, me acabas de vender 10,000 pesos, no sé, vamos a decir algo pues, que le interesa a la gente. ¿Qué te parece una cervecita? Una cervecita. Una cervecita bien a gusto, ¿verdad, compañeros? Para ese calorcito que ya están amarrando. Bueno, pues Adris me vendió 10,000 pesos en cerveza y esos 10,000 pesos, pues yo se los fui pagando de 2,000 en 2,000 durante 5 meses. Tú dices, ah, cabrón, entonces voy a pagar 10,000 pesos proporcional de IVA sobre 10,000 pesos más sobre exhibición. Pues no. Por ejemplo, en el primer mes te pagó 2,000 pesos, entonces yo saco mi proporcional de esos 2,000 pesos. Y así conforme cada mes va estando tu abonito, pues vas pagando el IVA que El le IVA. corresponde a ese abonito. Ok. Igual tú te acreditas ese IVA. Es que vas correcto. pagando. Funciona de los dos lados. Así, para los paguitos chiquitos para la banda, ya sabes, cómo usamos en la economía actual. Ok, no, está muy bien. Sí. Muy bien. ¿Verdad, compañero? Sí, es cierto. Yo en lo personal no sabía de esto. Tampoco yo, no tenía un conocimiento tan completo como tu compañero. Está interesante. Bueno, ¿les parece si yo sigo con el siguiente artículo? El artículo número 12 de la ley del IVA, por supuesto. El artículo 12 de la ley del IVA establece cuál es la base sobre la que se calcula el impuesto cuando se enajena un bien. Esto significa que el IVA calcula el valor total de la operación, es decir, el precio del bien o del servicio. Además, el precio también debe incluir otras cantidades que el comprador tenga, Ajá. como los intereses, anticipos o cargos adicionales relacionados con la venta. Ah, qué interesante. Eso quiere decir que también pueden incluir, por ejemplo, el flete. Sí, justamente. Te doy un ejemplo claro y conciso. Ajá. Por ejemplo, si una empresa vende un producto en una cantidad de 1,000 pesos, pero adicional a eso además cobra 100 pesos de intereses, el IVA se calcula sobre, en este caso serían los 1,100 pesos, porque es la cantidad total que está pagando el cliente. Ah, y ya te incluye pues todo. Por eso en las facturas te aparecen como un listado de todos los productos. Es correcto, justamente. Viene ahí desglosado de lo que viene siendo pues ya todo y el pago del IVA. Así Fíjate es. qué cosa más interesante acabas de tratar. No, pues miren, todos los días aquí algo nuevo. Así Así es, es. compañeros. Va. Bueno, el artículo 13 está derogado, ya tiene algo de tiempo que no está en la ley, entonces por ende
lo vamos a omitir. ¿Qué significa derogado, compañero? Que ya tiene tiempo que ya no está la ley, ya no aplica. O sea, que ya no existe, ya lo dieron. Es correcto. Ya lo mataron. Así es. Pues, Justamente. ni para hacerle caso, pues para qué. Ujú. Ah, Muy ok. bien. Muy bien, ¿cómo les pareció la primera parte de la ley de IVA, compañeros? Muy interesante. Muy interesante, Tiene mucho sí. conocimiento, compañeros. Definitivamente tengo que aprender más, mejor dicho, aprendo mucho con ustedes. Sí, pues Por que supuesto, en la clase. está muy interesante esos temas. Y pues, la verdad es que pues, el IVA, pues, ¿quién no paga IVA hoy en día? Todos los exacto. productos ya tienen IVA. Entonces, Hasta para una recarga te desglosan Es correcto. Sí. Justamente. Es correcto. entonces, pues es muy importante conocerlo y pues el IVA es súper importante, todo lo tiene. Y más de los contadores que son los impuestos que más. Ah, y luego, luego Es tu verdad, cliente que no quiere pagar luego el IVA, ya no se lo quiere quedar. Sí, Sí, es correcto. que Oh. piensa que el IVA es un ingreso. Que usted lo gasta. Oh, qué dolor de cabeza, ¿verdad, compañero? Sí. ¿Qué les parece, compañeros, si continuamos con el reglamento de la ley del IVA? Me parece perfecto. Excelente. Muy bien. ¿Saben para qué funciona el reglamento de la ley del IVA? No, a ver, platícanos. Yo considero que el reglamento de la ley del IVA es para enseñarnos cómo se deben de aplicar los artículos de la ley del IVA. ¿Cómo aplicarlos correctamente? Ajá, Ok. aplicarlos Está correctamente. muy bien. Es como una pauta, como un instructivo, compañero. Podría decirse que sí. Muy interesante, muy interesante. Ok. Pues sí, está Yo bien les interesante. voy a hablar del artículo 27 del reglamento de la ley del IVA. Del 25, perdón. Ok. 25. Este artículo establece los conceptos que no se consideran como faltantes para los efectos del artículo 8. El artículo 8 era en el que comentaba sobre los faltantes de la mercancía en los inventarios. Ujú. En este caso dice que los conceptos que no se consideran son aquellos que se generen por caso fortuito o de fuerza mayor, Ok, que comentábamos, fortuito. que comentábamos en una clase que eran los terremotos, Ah, los desastres ah, naturales. O sea, si tu fortuito. empresa sufre un daño por un caso de esos, no se consideraría enajenación como lo platicábamos en el artículo 8, que si te faltaba mercancía y no tenías cómo comprobar por qué está extraviada esa mercancía, pues se iba a considerar enajenación. En este caso, si tienes cómo comprobar que fue por causas de fuerza mayor. Ok. Igualmente las mermas son las mercancías que te salen dañadas de tu producción. Entonces, teniendo tu mermas, puedes comprobar que el inventario que te falta son esas mermas que pues vas a sacar porque no lo puedes considerar en tu inventario, no sirve, no funciona. No funciona y que no te lo estás vendiendo por tu lado, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Si es mercancía que ahí está, pero no funciona. Entonces el faltante serían las mermas. No, y luego también como bien común que pues luego los trabajadores se echan una mochilita ahí para Ah, Sí, exactamente. o Yo no, estuve. ¡Ey, qué sabe! Bueno, he contado por ahí. A ver, compañero, ¿te quiere ¿Desahogar? sincerar? No, por favor, ahorita seguimos explicando ya. Yo estuve en un trabajo en el que había, por ejemplo, en un cuartito donde se guardaba toda la merma de la empresa. Ajá. Y cuando iba a hacer una posada o algún evento, sacaban los regalos de ahí. O sea, de esa merma de mercancía dañada. Ay, a ver, qué empresario tan pobre. Pero no consideraban merma, por Le dan lo que ejemplo, no sirve. Pues, ay, Si la caja estaba dañada, pues ya se consideraba merma. Ah, pero embalajaban nuevamente Ajá, otra caja ajá. para que se vea Y pues bonito ya de también no menos. funcionaba como un regalo, igual te servía para ahorrarte los gastos de los regalos de la posada. Ah, está bueno. Señor empresario, tiene ahí un tip de parte de Adris para si no quiere gastar en dinero para los regalos a la posada. Si es codo el empresario, ahí está. Entonces, Sí. si yo abro mi empresa y hago eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Pues no siempre y cuando tus empleados estén de acuerdo. Damas y caballeros, por cierto, nuestro compañero Tarkan también nos Está acompaña. acompañando hoy como la vez pasada. Ah, ciertamente, la vez pasada también fue un gran apoyo. Tarkan, saluda a la cámara. Ahí está Tarkan manifestándose. Muy bien, compañeros. Bueno, pues no, me quedó muy claro ese reglamento, ese artículo, compañera. La verdad, muy ¿Que interesante. tienen ninguna duda del artículo? No, está muy interesante ese artículo. Ok, continuamos con el artículo 26 del reglamento de la ley del IVA. Este artículo establece los obsequios que se consideran transmisiones para efectos del artículo 8 de la ley del IVA. Se consideran obsequios
siempre y cuando sean deducibles en los términos establecidos en la ley del ISR. Como bien sabemos, en el artículo 27 de la ley del ISR establece los requisitos para que sean deducciones autorizadas. Deducciones autorizadas. Ok, el 27 es un artículo muy importante, ¿no, compañero? Sí, efectivamente. Ahí te dicen que los gastos siempre pueden ser deducibles siempre y cuando sean estrictamente indispensables. Exacto. Sí, muy bien. El artículo 27, vaya. El 27 establece... ¿Qué establece el 27, compañera? ¿No se acuerdan? ¿Tienen No una idea? recuerdo. ¿Tú tienes una idea? No, a ver, compañero. No, a ver, ilústranos, Muy bien, ahí les va que hable el 27. ¿Han escuchado de la compraventa de carros usados? Sí. Sí, un poco. Sí, Sí, ok. aplica, por ejemplo, en los seminuevos. Sí, a los seminuevos se les aplica mucho. Que aún aplica mucho, principalmente porque va dirigido este artículo en específico, ese reglamento, esta regla específicamente. A los lotes de carros, compañera. Ay, compañera. Perdón, compañero. Pero nos anda hablando. Pues sí, a los lotes de carros. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, ¿qué pasa si yo soy una empresa que se dedica a la compra-venta de carros usados o seminuevos, como bien lo dijo usted? Y pues yo principalmente adquiero mis carros de ti, por ejemplo, o de ti, compañero, que tienes, no sé, tienes un Mercedes-Benz 2020 y acabas de comprar el 2026. Entonces, pues ya no ocupas el 2020. Entonces, tú vienes conmigo y me lo vendes. Ujú. Y pongamos una cantidad de 100,000 pesos, tú pagas 100,000 pesos por tu carro y yo lo vendo en 200,000 pesos, por decir algo. Ok, esta regla es muy importante porque para mí establece que puedo pagar únicamente el IVA trasladado sobre la diferencia, la ganancia. O sea, si yo lo vendí en 200,000, ahorita lo pagué en 100,000, solo pago IVA por 100,000 pesos. Interesante, ¿no? Sí, sí, vaya dato. Pero, ojo, aquí hay unas cuantitas, unos pequeños requisitos que sí es muy importante puntuar y tener claro que para hacer eso válido tienes que ser pago con cheque nominativo. O Ok. sea, tengo que dar tu dinero en cheque. Ah, muy bien. Ok. O sea que si, no sé, yo compro un carro en 100,000 y lo vendí en 116,000, yo pagaría el impuesto sobre 16,000, que fue la ganancia. Siempre y cuando tú seas una empresa y se lo hayas comprado a una persona física que no sea empresaria. Ah, ok. Muy Por interesante. eso, típicamente, esto lo utilizan mucho los lotes de carro. Ok. Pues sí. Y el 28 del reglamento de la ley del IVA toca otro punto esencialmente. El artículo 9, fracción segunda de la ley del IVA, te marca como parte de sus gastos exentos, me parecía, que eran sus excepciones del IVA, Sí. que trataba ese comentario, compañera, las casas habitaciones. Y pues aquí te define que una casa habitación es aquella que utilizas para vivir. Y que pues en esto incluye, por ejemplo, los orfanatos y los asilos, que aunque típicamente no es una casa como tal, pues sí hace como la... Cumple la función. Exactamente, cumple la función. Entonces, pues aquí establece pues, el concepto de casa-habitación, es donde utilizas el lugar donde habitas normalmente. Muy bien, interesante. Perfecto. Interesante. Bueno, pues yo voy a iniciar con el artículo 29 del reglamento de la ley del IVA. Como tal, el artículo número 29 explica cuando considera realizada una operación para efectos del IVA. Esto puede ocurrir cuando se entrega el bien, se presta el servicio, se cobra la operación o se emite el comprobante fiscal. Un ejemplo claro, una empresa emite una factura por un servicio aunque todavía no se haya pagado. Puede considerarse realizada la operación para efectos del IVA. No sé si de alguna manera sabían de eso, compañeros. No, no sabía. O sea, no que tenía conocimiento. básicamente es como la provisión, algo así. Ah, sí, se podría ser, de alguna manera podría ser como un ejemplo referente a eso. Qué interesante. Bueno, ahora el artículo número 30 establece, el artículo número 30 del reglamento de la ley del IVA establece que el IVA trasladado Ajá. debe comprobarse mediante
un comprobante fiscal. El ok. famosísimo, ¿sí saben qué es? CFDI. Es correcto, CFDI. compañera, el famosísimo Sí, CFDI. mientras la sabes a todas. Ajá, no, para las clases de los contadores. Es correcto. En este Bárbara. comprobante debe aparecer claramente el monto de la operación y el IVA correspondiente. O sea que si yo no desgloso el IVA en el CFDI, ¿qué pasa? Pues de alguna manera estás, ¿cómo decirlo? Incumpliendo, se Ajá, puede decir, exacto. haciendo un mal uso. Vamos a Ya no es acreditable ese IVA. Es correcto. Qué cosa más interesante para que tengan cuidado en el momento de facturar subsidiarios, porque mire, todo el daño que pueden hacer. Esto permite al contribuyente que pueda acreditar justamente el impuesto en sus declaraciones, para que sea todo bien, legable y vial. Va, me agrada, compañero. Muy bien. Y por último, ¿les parece si yo Cerramos ya con ustedes broche de explicamos oro. el artículo 31?